emitirse ayer el veredicto de culpabilidad por el cargo de soborno contra el senador Héctor Martínez, y tras escuchar las declaraciones del presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, que insiste en defender a brazo partido la permanencia de Martínez en su escaño en el Senado, nosotros creemos que no se justifica de manera alguna que el senador Martínez continúe recibiendo salario por un solo día más de parte del pueblo de Puerto Rico. Tiene que renunciar inmediatamente a su escaño y tiene el presidente del Senado que aceptar el veredicto del jurado y permitir que continúe el proceso que corresponda, que pudiera ser la presentación ante la Comisión de Ética del Senado de una querella en contra del senador Martínez, que se ha demostrado, según la prueba desfilada ante el jurado, que ha infringido por lo menos 3 de las normas éticas que gobiernan a los senadores y senadoras en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Ya el cuatrenio pasado, ustedes recordarán que el senador Martínez se libró de la intervención de la Comisión de Ética cuando se inició una investigación por sus vínculos con el narcotraficante José López, conocido como Coquito. En aquel momento se había presentado una querella en su contra, se había iniciado ya la vista en su fondo, y a instancias del miembro del Partido Popular de la Comisión de Ética, Eduardo Galgalí, que planteó que la inexistencia de un reglamento no permitía la intervención de la comisión, se logró que el legislador Martínez no fuera en aquel momento enjuiciado por la Comisión de Ética del Senado y por sus pares en el hemiciclo. Ya el senador se libró una vez de esa intervención. Sería inaudito que con la contumacia que ha demostrado el presidente Rivera Schatz se permitiera que continuara en su posición luego de que ha sido demostrado, más allá de toda duda razonable, que le queda grande la posición de representar al pueblo de Puerto Rico. Yo quiero contextualizar lo que representa esta comisión en términos de lo que es el problema de fondo. El problema de fondo es el financiamiento de las campañas políticas y el control excesivo y desmedido de los inversionistas políticos en los procesos gubernamentales. Aquí a nadie se le puede escapar que los que financian las campañas políticas del Partido Popular y PNP, esos grandes magnates de la banca, los empresarios, lo hacen a ambos partidos para luego pasar factura y entonces adelantar sus intereses en el proceso legislativo y en el proceso gubernamental. Así que hasta que no se atienda la limitación del financiamiento de las campañas políticas y las restricciones a ese intervencionismo empresarial en el proceso político electoral, vamos a ver, como vimos ayer a los de Castro Font, como vimos ayer a los Traversos, como vemos hoy a los Héctor Martínez, después veremos a otro fulano de tal que llegará a una posición electiva porque esos empresarios lo financian y logran que salgan electos para luego pasarle factura. En segundo lugar, también hay que señalar que en este proceso es evidente que es un capítulo más de lo que fue la complicidad del cuatrenio pasado de senadores populares y PNP que aprobaron legislación y cuya única voz de oposición a esa legislación fue la senadora María de Lourdes Santiago en representación del Partido Independentista Puertorriqueño y en representación de los intereses del pueblo puertorriqueño. En ocasiones una voz en el desierto, cuando entonces el portavoz era Jorge de Castro Font, la única que se le enfrentaba era María de Lourdes Santiago, cuestionando la ausencia de quórum para la aprobación de medidas, el descargue de medidas legislativas, que lo que hacían era adelantar intereses privados de quienes le estaban financiando los estilos de vida de Castro Font y a otros senadores que están ahora bajo investigación. Que quede ese recordatorio en la conciencia de este pueblo de la importancia que ese espacio que ha ocupado históricamente el Partido Independentista Puertorriqueño se tiene que retomar de manera que este país tenga quien lo defienda en la Asamblea Legislativa. Queremos añadir algo a las razones para proceder con la destitución inmediata del senador Martínez. Durante el proceso seguido en su contra, salió a relucir una declaración jurada prestada ante un proceso instado ante el gran jurado en que admitía que participó en el esquema de corrupción de Freddy Valentín y que él era la persona que cobraba los cheques que ilegalmente se le entregaban al exlegislador. Así que estamos hablando aquí de un corrupto certificado
por admisión propia y por evaluación de sus pares. ¿Cuánto más se necesita? ¿Por qué el país tiene que tolerar que una persona que definitivamente no está hecha a la medida para el puesto de representar al país continúe en el Senado de Puerto Rico? Tiene que renunciar inmediatamente. ¿Cuál es entonces la postura de usted en términos de, o cuál es su reacción de las declaraciones de Tomás Rivera Schatz, que insiste en que se equivocó en jurado y que realmente debe permanecer en la posición? Como te he dicho, es completamente inadmisible. Aquí los que se precian de ser los que representan la ley y el orden, lo menos que pueden hacer es acatar el dictamen del foro. Aquí el Senado de Puerto Rico y el presidente del Senado no pueden actuar como si estuvieran por encima de todas las cosas. Hay un veredicto de culpabilidad, como te digo, también hay una admisión de conducta corrupta anterior de Héctor Martínez y las cosas que probablemente algunos saben y que nunca se pudieron probar ante la Comisión de Ética del cuatrienio pasado porque no se permitió la investigación. No hay justificación alguna. El Senado de Puerto Rico no está por encima de nada. Te digo más, yo creo que hizo muy mal el juez cuando dejó que Héctor Martínez regresara a su casa ante la alegación de sus abogados de que no representaba peligro. Como si fuera peor el criminal que está en tenis y camiseta, que va derechito a Guaynabo, con ese los jueces federales no tienen pena. Entonces el que vende influencias en corbata, ese tiene el derecho de regresar esa noche a su casa. Es tan criminal como cualquiera y todavía peor, porque en los delitos regulares hay 1, 2, 3, 4 víctimas. En el delito de corrupción, de venta de influencias, la víctima es el país completo.